¿Qué tal, compañeros y compañeras? Le damos la bienvenida. Mi nombre es Ángel, estudiante de periodismo, y estamos acá para acompañarlos en esta nueva modalidad de cursada y obviamente adaptándonos a las circunstancias que corren. Vamos a ir explicando de la forma más clara posible de qué va a tratar. Obviamente estamos todos atentos a las nuevas metodologías de cursada, metodologías de evaluación y demás. Y bueno, nosotros en nuestro espacio queríamos brindarles a usted una clase de apoyo lo más accesible, lo más óptima y que se adapte mejor a sus condiciones de comunicación para que obviamente no se pierda no solamente la cursada, sino que también pueda seguir el ritmo. Dicho esto, podemos comenzar. El primer hecho histórico que se da en esta materia, que se comienza a abordar, es de índole internacional. En base a contextos internacionales, es como a futuro se va a empezar a desarrollar la historia en este país, Argentina. El primer hecho en cuestión es la Primera Guerra Mundial, en el que se le hace una pequeña revisión cortita con muy poco profundidad de análisis, por así decirlo. Esta guerra en cuestión se desarrolló en los años 1914 y 1918. No duró mucho como quizá durarían otras guerras a futuro. El conflicto de la Primera Guerra Mundial se da entre dos puestos beligerantes, uno denominado la Triple Alianza, que era obviamente de tres países, aunque a futuro se iban a agregar otros países, y el segundo era el de la Triple Entente, Triple Ententois, era una palabra de origen francés. Los beligerantes que participaban de la Triple Alianza eran Alemania, Austria-Hungría e Italia. Y más adelante se terminarían agregando los países que serían Turquía y Bulgaria. Los beligerantes que estaban en el lado de la Triple Entente, la Triple Ententois, eran el Reino Unido, Francia y Rusia. Más adelante, con el correr de los tiempos, estaría Estados Unidos oscilando entre apoyar a estos o a los otros. Finalmente terminaría inclinándose por lo que sería la Triple Alianza. En 1918, ya cuando la guerra estaba llegando a su final, cuando las armas empezaban a pesar en el cuerpo de los soldados y las estrategias militares aparentemente no alcanzaban ningún puerto lógico, se comenzó a hacer una serie de tratados, una serie de discusiones parlamentarias que finalizaron en 1919 con una firma que a la larga del tiempo iba a traer ciertos problemas. La firma era la de un tratado, y ese tratado en cuestión se llamaba el Tratado de Versalles, firmado obviamente en Versalles. ¿Por qué este tratado, siempre a la hora de analizar los hechos históricos con proyección en el tiempo, es algo que nos llama mucho la atención? Porque en determinada forma, en base a sus artículos y sus decretos, lo que terminaba dictaminando este tratado era hacer pagar a los países como Alemania y algunos de sus colaboradores durante la guerra, que paguen básicamente todos los destrozos de esa Primera Guerra Mundial. Y eso obviamente es una dura sanción hacia un pueblo, es una dura sanción hacia su gente, que más temprano que tarde, en el orden histórico de los asuntos, terminaríamos viendo que es lo que terminaría desembocando en lo que se verá más adelante, que son las reacciones de índole fascistas y nazistas en ese país, justamente en Alemania. Uno de los primeros políticos económicos de la época que supo ver que esto se iba a desarrollar así, que si se firmaba el Tratado de Versalles esto iba a traer un duro conflicto con el pueblo alemán, fue nada más nada menos que John Keynes, un economista que luego, años más adelante, con la crisis del 29, empezaría a tomar un papel importantísimo en el orden económico de las cosas. Al mismo tiempo de llevada a cabo el enfrentamiento de la Primera Guerra Mundial, en Rusia se estaba dando un hecho político y social bastante novedoso. Este hecho político y social había surgido en un barco, en un acorazado. Una película de origen ruso tituló este escenario social y político como el acorazado Potemkin. El acorazado Potemkin fue donde un grupo de trabajadores de un barco se subleva y empieza ahí lo que se gestaría después, en el contexto histórico, como la llamada Revolución Rusa. Siguiendo con la continuidad del acorazado Potemkin y lo que pasaría después,
en el pueblo ruso de qué se trató esta revolución rusa. Esta revolución rusa fue una sublevación dirigida por Vladimir Ulyanov, conocido históricamente como Vladimir Lenin o simplemente Lenin, que junto con el acompañamiento total de un gran sector del pueblo ruso se sublevan en contra de los zares y los señores burgueses de la más alta alcurnia económica. Aquellos que estaban allá arriba a nivel económico y social son fuertemente golpeados por este nuevo grupo de ciudadanos que se sublevan porque estaban en contra de las políticas sociales que en esos años se estaban impartiendo en la región. Es una lucha que pasará a la historia conocida como la lucha de clases. La lucha de clases es algo que venía siglo antes del siglo XX, donde se daría el estallido de este conflicto bélico y social. Uno de sus autores más famosos fue Karl Marx, ayudado de su fiel asistente Friedrich Engels. Ellos hicieron el famoso Manifiesto Comunista, donde aplicaban que una sociedad iba a pasar a un término primero socialista y después evolucionaría para tomar la postura de la sociedad comunista. ¿Qué sucede ahora en esta nueva Rusia, ya sublevada por parte de su pueblo? Se da lo que se lo conoce históricamente como la dictadura del proletariado, y aquel país, conocido como Rusia, empieza a llamarse Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Por qué soviéticas? Porque parte de estos sublevados ante el poder hegemónico que se impartía en esa Rusia de esos años eran denominados soviets. Soviets como soldados que se paraban enfrente a este orden de índole oprimidos y opresores. Y también con la ayuda de los que fueron conocidos más adelante como los bolcheviques, que también dieron una mano en este levantamiento social y político. Los zares que tenían el poder en Rusia en ese momento fueron secuestrados y asesinados, algunos inclusive en plazas públicas. Desde ahí entonces la historia de Rusia como pueblo y como uno de los países más grandes del continente empezaría a cambiar, empezaría a girar en otro eje y obviamente pasaría a tener una importancia superlativa en el orden político y social a nivel internacional. El nuevo periodo económico, social y político que se está dando en el mundo es conocido ahora como el periodo de entreguerras. En el amanecer de este nuevo periodo económico, político y social, un país cobra una gran relatividad en las actividades de lo que iba a suceder más adelante en Europa. Ese país es nada más ni nada menos que los Estados Unidos. Tenemos a una Europa que ha sido fuertemente dañada por el llevar a cabo un conflicto bélico de tan grande magnitud. Por ende, Inglaterra, que en esos años previos a la guerra iba a ser o se estaba convirtiendo y consolidando una potencia regional y a nivel también internacional, pierde su puesto de potencia y lo empieza a adquirir ahora este país recién mencionado que es Estados Unidos. Estados Unidos lleva a cabo una política económica de préstamos para todos aquellos países que tenían que, obviamente, luego de haberse llevado a cabo la guerra, reconstruirse, volver a parar a la población, volver a parar a la sociedad, volver a su actividad productiva, a su actividad económica. Estados Unidos sale fuertemente beneficiado de estos préstamos y de ahí en adelante viviría una época de gran prosperidad, de gran desarrollo económico, en el que no solo sería una potencia, sino sería también una potencia que estaba llevando un nivel de vida del más alto posible. Estos préstamos, que fueron los que impulsaron fuertemente un crecimiento magnífico, magnificente en lo que es Estados Unidos, terminarían, más temprano que tarde, trayendo un conflicto debido a una nueva política económica que se comenzaba a desarrollar. La política de las acciones, la política de la bolsa bursátil. Empezaron a invertir en las empresas, ¿por qué? Porque era óptimo y propicio que se dé la especulación. Los Estados Unidos contaban con que tenían el dinero de aquellos préstamos que le habían hecho a los países que habían estado en guerra, a casi toda Europa. Por consiguiente, comenzaban a especular con el dinero. No necesitaban gastar porque sabían que lo iban a seguir teniendo. Entonces, más temprano que tarde, se desarrolla este sistema económico donde la especulación, donde retener dinero, donde sumar acciones y demás, daría
en los próximos años, precisamente en 1929, lo que se lo conoce histórica y mundialmente como la crisis del 29 o el crack de la bolsa de Wall Street. Para explicar el conflicto sucedido durante la crisis del 29, podemos decir que una de las grandes complicaciones vino de la mano de la especulación. La gente consideraba que podía sentarse a especular debido a que Estados Unidos estaba recibiendo muchos créditos, mucho dinero de parte de los países que anteriormente habían sido partícipes del conflicto bélico. Esto con el paso del tiempo se vio más complicado porque Estados Unidos estaba dando mucha plata a los países de Europa y cuando los accionistas, los especuladores quisieron ir a retirar el dinero en sus bolsas bancarias, en sus cajas de ahorro, se encontraron que este no estaba, que el banco no tenía las divisas necesarias para otorgarle ese dinero que ellos tanto habían especulado. Esto trajo un enorme conflicto social en el sector más especulativo, en el sector de las corridas cambiarias de bolsa y demás, que durante la crisis de esos años muchos terminaron suicidándose porque no encontraron su dinero o sus empresas empezaron a quebrar porque también había un exceso de producción y no se compraba, simplemente se especulaba. Y eso también trajo desempleo y el cierre de muchas fábricas, además de la caída bursátil que afectó no solo a Estados Unidos, sino que también a Europa y a América Latina, porque las acciones de ese país se habían ido muy abajo, se habían ido a la bancarrota prácticamente, y obviamente un país que se empezaba a consolidar como potencia, cuando tiene un desplome económico de esa índole, cuando es golpeada económicamente de esa forma, tiende por orden histórico a complicar a todas las regiones que dependen directa o indirectamente de dicho país. El modelo liberal de Estados Unidos, las leyes de los pensadores clásicos, podría decirse, Adam Smith y demás, estaba sufriendo un quiebre, estaba sufriendo un deterioro. Evidentemente la especulación, el libre mercado y demás estaba haciendo, debido al exceso de confianza que tenían los mercados estadounidenses, estaba teniendo un desplome. Para paliar esta nueva crisis económica y social muy grave que se estaba dando en los Estados Unidos, cobra relevancia un actor político-económico que ya habíamos mencionado con anterioridad, nada más ni nada menos que John Keynes. Y de ahí comienza a aplicar lo que es el modelo keynesiano. El modelo keynesiano, para explicarlo de forma sencilla, habla de un supuesto círculo virtuoso, un círculo donde los trabajadores cobran un determinado dinero, es decir, se les aumenta los salarios para que estos consuman y con ese consumo reactiven la producción, no solo económica del país, sino también la producción productiva y comerciante. Para hacerlo más sencillo aún, podemos decir que si el trabajador Horacio cobra una suma de su salario, lo primero que va a hacer es ir directamente al comercio del barrio o a un supermercado o a una panadería o lo que fuere y va a comprar productos. Y con estos productos, ¿qué van a hacer? Aquellas empresas que en esos años tenían un gran stock de producción y no vendían por esta ola de especulaciones y de acciones, ahora sí van a tener a quién vender sus productos. Van a ser los trabajadores que van a poder comprar esos dichos productos. Y esto no solo, este modelo no solo viene cargado con una inyección de dinero en los sectores trabajadores, que es ahí donde las reservas que tenía Estados Unidos empiezan a aplicarse. En vez de seguir con este ámbito liberal, de especulaciones y demás, empiezan con el dinero que tenían en su banca a aplicarlo a los trabajadores. Y los trabajadores iban a ser los que se iban a encargar de que el circuito productivo que había dibujado en su cabeza Keynes cobrara funcionalidad, pudiera llevarse a cabo y además daría a Estados Unidos esta necesaria reactivación económica que estaba sufriendo. Este modelo keynesiano pasaría próximamente a llamarse estado de bienestar. Era un estado de bienestar porque el Estado intervenía en la relación social de la economía. Es decir, intervenían los trabajadores, intervenían los médicos, intervenía en aquellos sectores sociales en los que se necesitaba un servicio, en los que se necesitaba un producto para la comercialización y demás. Era lo que podemos definir como un Estado presente, que se encargue de resguardar la actividad productiva de los trabajadores, su salud y su bienestar. De esta forma, Keynes podía dilucidar
que un trabajador que se mantenga con un buen salario y que pueda consumir era un trabajador que iba a ampliar su desarrollo productivo, que iba a entrar a las fábricas con otro ánimo, con otro ímpetu, y que si el Estado se hacía cargo de aquellos sectores que habían quedado vulnerabilizados durante esta ola de especulaciones, de acumulación de mercaderías y demás, si el Estado ahora aparecería ahí, iba a poder solucionar cualquier conflicto, y aquellas personas a las que el Estado hubiese llegado para solucionar su conflicto las hubiese integrado en su sistema de producción, y una persona integrada al sistema de producción, al sistema de trabajo, al sistema de salud, al sistema educacional y demás, es una persona que comienza a aportar para el sistema. Más temprano que tarde, Estados Unidos, que había sido fuertemente golpeado por una crisis de índole liberal, podemos llamarlo, porque todo lo que tenga que ver con especulación, bolsas bursátiles y demás, es de carácter liberal, de libre mercado y demás, empezaba ahora sí a recuperarse con la aplicación de estas nuevas políticas. Modelo keynesiano, modelo de estado de bienestar. Trasladémonos ahora al continente europeo. Otra vez vemos un continente que comienza a crecer después de estos préstamos que le había otorgado a los Estados Unidos, pero estaba sucediendo un hecho social bastante interesante. Los sublevados soviéticos y bolcheviques de la Revolución del 17, allá en Rusia, empezaron a desparramar sus ideas por todas las regiones. Y uno de los países que vivió un fuerte enfrentamiento entre la ideología socialista, la ideología de los soviets, de los bolcheviques, fue Italia. Italia, en su configuración social, también tenía una alta burguesía. Y esta alta burguesía observaba que no iba a ser benefactorio para la configuración social que este país mantenía el hecho de la sublevación de las ideologías soviéticas, comunistas y bolcheviques. Por consiguiente, en la figura política, en la figura militar, surge un nuevo cuadro que pasaría a cobrar una enorme relevancia en los años siguientes en la Italia. Esta figura, surgida entre 1919 y 1920, que después empezaría a crecer en torno al poder que fue consolidando, era nada más ni nada menos que Benito Mussolini. Benito Mussolini, finalizada ya a la Primera Guerra Mundial, fue por la búsqueda de un único partido político que rigiera la actividad social, económica, política e ideológica del país. Ese único partido era el Partido Fascista. El Partido Fascista de Mussolini fue apoyado por sectores de los militares, por sectores de la burguesía y demás, que veían con muchos malos ojos la avanzada izquierdista, la avanzada marxista y socialista que se estaba dando en la región de Europa. En 1922 hubo una movilización hacia Roma donde se proclamó a Benito Mussolini como el presidente de lo que sería ahora en adelante los años de fascismo y totalitarismo en Italia. Mussolini, en su margen de acción una vez proclamado presidente, organizó lo que podría ser llamado directamente como una dictadura. El único partido iba a ser el partido fascista, y cualquier oposición de índole mediática, periodística, radio, de índole política como agrupaciones sociales, sindicatos y demás, quedaba fuertemente reprimida y pasada a la clandestinidad, y además, no solo con represión y clandestinidad, sino que una fuerte persecución de índole armada, pero también obviamente de índole política. Secuestraban y fusilaban a distintos opositores o aquellos que formaban partidos que no estaban en conjunción con el partido fascista o, en su detrimento, querían ponerse en su contra. Se empezó a desarrollar las bases de un nacionalismo de exclusión extremista. Todo lo que no sea italiano iba a ser descartado del orden social preponderante. Y Mussolini comenzaría a formar un lazo con los sindicalistas de esos años. El sindicato empezaría a trabajar al lado del gobierno de Mussolini, pero sería Mussolini quien dé la línea política. Es decir, por más que los sindicatos cobrasen relevancia, seguía siendo Mussolini la dirección de cada acción política y demás, quien, en conjunción con estos sectores obreros, había realizado diversas obras públicas y demás para posicionar su figura política en lo más alto de Italia, trayendo las palabras como que restaurar el pueblo italiano y demás, y no solamente encarnarse en la lucha en contra de esta incipiente ola de ideas izquierdistas. La dictadura de Mussolini, tratándose de fascismo,
tenía una particularidad notoria que después copiaría ni más ni menos que Adolf Hitler. Esta determinación política se denominaba como personalismo, engrandecer la figura de Mussolini. Los discursos de Mussolini y las apariciones públicas lo ponían como un hombre que gesticulaba, que se expresaba de una forma muy distintiva. Era considerado como una figura superior para toda la población. Eso es lo que se debía impartir. La estrategia comunicacional del fascismo de Mussolini era justamente eso, engrandecer su imagen, hacerlo ver como un líder de un pueblo, que el pueblo no podía llegar a nada sin él y que él era la totalidad de la voluntad del pueblo. Una persona con un carácter insuperable, con una impronta durísima y demás. Esa era la estrategia comunicacional que tenía el gobierno de Mussolini. De lo que se aplicaba para esos años era engrandecer su imagen. Los medios se encargaban de engrandecer la imagen, de verlo como un rey, como un líder total de toda la población. Se quería instaurar que cualquier persona que esté en desacuerdo con lo más mínimo, pero lo más mínimo, con Mussolini era un enemigo del Estado y como tal merecería una pena máxima. Secuestro, encarcelamiento, fusilamiento. También en esos años se prohibían pasaportes al extranjero y demás. La idea era consolidar una sociedad fuerte en esa nueva Italia fascista. Queda asentado que en esos años imperaba, conducía, dirigía y deliberaba un único partido político que era el partido fascista. No había margen para ninguna otra participación. Ya para 1943, después de este estado totalitario con una fuerte acción bélica contra su población y para afuera, el gobierno de Mussolini fue derrotado por lo que era la nueva gestión de la Alianza, que obviamente estaba en contra de estas hegemonías fascistas que se estaban gestando en Europa. Mussolini es encarcelado, todas las personas que estaban en su gobierno aceptan el triunfo de la Alianza, en el golpe que da la Alianza al gobierno de Mussolini, y Mussolini años más tarde intenta escapar de una prisión, pero los aliados lo capturan, lo encuentran y termina siendo fusilado. El dirigente político que había pasado a cobrar una enorme relevancia en esos años es fusilado durante lo que sería ya la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, cerca de esa zona del fascismo, en Alemania estaba sucediendo algo bastante similar. Un nuevo actor político, un nuevo actor militar también, se había empezado a consolidar fuertemente en lo que era el Estado de Alemania. Ese actor político y social era nada más y nada menos que Adolf Hitler. Hitler en 1923 intenta tomar el poder por la fuerza, intenta realizar un golpe de Estado. Sin embargo fracasa y este termina detenido. La ideología de Hitler partía hacia una fuerte crítica a esta democracia liberal y lo que Hitler buscaba era solucionar el problema que estaba atravesando Alemania en esos años, que como hemos mencionado con anterioridad, había sido prácticamente una de las responsables de tener que pagar la guerra, no solo para restituir la ayuda a su pueblo, sino también a los pueblos de todos aquellos que hayan participado en la guerra. Esto había ocasionado en Hitler un fuerte sentimiento nacionalista, autoritario y también un sentimiento fascista. Por su parte, consideraba que su nacionalidad, su raza, debía ser la que se subleve contra todos los demás pueblos del mundo, porque él consideraba que su etnia era superior al de las demás del mundo, que no había etnia en el mundo, raza en el mundo capaz de sobrepasarlo a él, a su forma física, a su forma ideológica y a su forma de acción política. En 1932-1933 se harían elecciones democráticas en Alemania y Hitler ganaría democrática y legítimamente el poder. Una vez con Hitler en el poder se aplicarían este tipo de políticas que ya habíamos visto en el estado de Mussolini. Persecución política, totalitarismo, una fuerte persecución ideológica también, encarcelamientos, asesinatos, disolución de los diversos partidos políticos y demás. Una de las políticas más fuertes de Hitler en relación a esta superioridad racial que quería imponer es la política de exterminio de las distintas etnias e ideologías religiosas que había en el mundo en esos años. Entre ellos, los más perseguidos fueron gitanos y judíos. Estos últimos eran llevados a campos de concentración donde trabajaban para producir los barcos, las naves, los cañones y las armas que iban a ser utilizados en la guerra.
Estos barcos generalmente eran producidos con condiciones de suma esclavitud. No comían, eran golpeados, eran torturados y, como se ha visto en diversas filmografías y datos históricos, eran llevados a cámaras de gas donde eran prácticamente incinerados o con fuego o con químicos. Fue una fuerte política en contra a esta etnia, podría decirse, religiosa. Y el accionar bélico de este sujeto político de Alemania, del nazismo en su conjunción, fue uno de los grandes responsables de la llamada Segunda Guerra Mundial, en el que otra vez tenía a dos beligerantes, dos puestos en fuerte disputa. Por un lado teníamos a la Alianza, Francia, Polonia, Reino Unido, Estados Unidos, la Unión Soviética también, entre otros beligerantes. Y por el otro teníamos ya el eje, que eran Alemania, Japón e Italia. La Segunda Guerra Mundial, que se llevó a cabo entre 1939 y 1945, tuvo un punto de cierre para 1945, ya cuando había sido derrotado Hitler. Pero durante este periodo bélico, más precisamente durante los últimos años, se había cobrado relevancia en el ámbito bélico la alianza entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que pasaría a la posteridad, porque finalizada la Segunda Guerra Mundial, lo que sucedería con estos dos aliados de guerra era que se iban a desunir totalmente y un mundo que veía la derrota de Hitler ahora tenía que ver la lucha constante entre dos potencias continentales que buscaban imponer su ideología, que buscaban imponer su razón, que buscaban imponer su filosofía, su política, su visión de la sociedad y la realidad. Esto es conocido mundialmente como el inicio a la Guerra Fría. La Guerra Fría en cuestión es un próximo tema para seguir desarrollando. Hasta ahora hemos explicado cómo surge la historia internacional en estos años, en esta explicación lo más posiblemente entendible y concisa y obviamente que trate de abarcar cualquier duda que ustedes tengan. Ustedes pueden igual aclarar sus dudas tanto en los grupos de WhatsApp como también mismamente en la descripción de este video, dejar algún comentario, lo que fuere, todo va a ser respondido en tiempo y forma. Lo importante obviamente es que sigamos con la cursada, entre todos sigamos pateando para adelante y bueno, nos estaremos viendo en una próxima entrega de clase de apoyo de Historia Social Argentina. Este fue el capítulo 1.